familiarizados con la recta, ¿sí? Con la ecuación de la recta en el plano, ¿sí? En R2. Conociendo, ustedes saben, ustedes podían determinar la ecuación de una recta en R2 si conocían, por ejemplo, la pendiente, el punto o dos puntos de paso. Pero ahora vamos a determinar la ecuación vectorial de la recta, ¿sí? Otro tipo de ecuaciones, tanto en R3 como en R2. Y la ecuación vectorial de una recta se define, ¿sí? De una manera distinta a la ecuación de la recta en R2. Para determinar la ecuación vectorial de la recta tanto en R2 como en R3, necesitamos un punto por donde pasa la recta y un vector que le dé la dirección. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá les voy a mostrar más o menos cómo se grafica entonces una recta, ¿sí? Cómo graficar una recta. Entonces, si ustedes tienen un punto por donde pasa la recta y tienen un vector que le da la dirección, la recta entonces va a pasar por ese punto y va a ser paralela a ese vector. ¿Sí? Esa es la manera de graficar una recta en R3. En R2 es exactamente lo mismo, ¿sí? Si tengo un punto y tengo el vector director, entonces paralelo al vector y por el punto de paso de la recta, trazo entonces esa recta. Vamos a ver acá, fíjense, a ver, acá tengo cómo quedaría en GeoGebra, pero le voy a mostrar. Ingeniera, disculpe que le moleste o que le interrumpa. Sé que Sí, empezó la clase. Tengo una sí. consulta. El otro día no sé si era usted o el ingeniero Berciani que había comentado que podríamos asistir incluso a 2 clases de práctica. ¿Eso es así o no? Sí, Póngale que, porque yo considero que mi avance es bastante importante en las clases de práctica. Entonces, ponga el caso que pueda asistir un martes en el horario de los chicos de computación y bueno, sí, asistir el jueves cuando corresponde mi horario. sí. Lo que puede pasar, por ejemplo, los que hacen computación están liberados. Computación hace martes, están liberados los jueves, No, tienen libre sí, los no, jueves. aquí te leí, lo leo, está escribiendo. Sí, sí. Entonces podrías asistir, porque el problema es que hay una clase, la de los miércoles a la noche, que es para recursantes y de computación, para recursantes, sobre todo que creo que el aula queda bastante llena porque nos perdimos el aula 5, digamos. Entonces, por ahí ese horario está un poco limitado, pero podrías asistir, si tenés clase un martes, podrías asistir un jueves, ¿está? Pero sí pueden asistir el martes, pueden asistir si quedan afuera el miércoles, pueden asistir el jueves, pueden ir a las clases de consulta, pueden pedirme que dé otra clase, qué sé yo, no sé. Sí, obviamente que en la clase práctica, pero no aprendan la receta, aprendan por qué lo hacen, ¿sí? No esperen a que el profesor diga, esto se hace así, así, no. ¿Por qué se hace así? Ustedes tienen que ir con los básicos hechos y después los otros, en todo caso, pensarlos. Pero ustedes tienen que tratar de resolverlos y saber por qué lo hacen. ¿Está? Bien. ¿Alguna otra pregunta si arranco esto bien? Bueno, entonces fíjense acá en GeoGebra, ¿sí? Tengo el eje X es el rojo, el eje Y es el verde y el eje azul es el eje Z. Entonces supongamos que tenemos un vector B, tenemos un punto de paso, entonces, y tenemos un escalar lambda. Quiero trazar una recta que pase por este punto y tenga la dirección de este vector. ¿Sí? Uy, espera un minuto. Perdón, perdón. Perdón. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos determinar la ecuación de la recta que pasa por este punto y tiene la dirección de este vector, lo que vamos a hacer es multiplicar a ese vector, fíjense, si nosotros multiplicamos por un escalar,
al vector lo multiplicamos por un escalar, lo que vamos obteniendo, ¿ven? Son puntos. Y esos puntos lo que hacen es definir una recta. ¿Está? Fíjense, entonces, en este caso acá, fíjense este caso, ¿sí? Yo tengo otra vez, tengo un punto de paso, tengo un vector, entonces lo que quiero es, por este punto, ¿sí? Trazar una recta que tenga la dirección de este vector. ¿Sí? Entonces, por ese punto, trazo, ahí ya hice un deslizador, hice un escalar, ¿sí? Entonces, lo que hago es escalar este vector, escalo este vector a partir de este punto. Y al escalar el vector a partir de este punto, ¿sí? Lo que se me va formando, fíjense, Px, que es 3 veces el vector b. Px, que es 2 veces el vector b, ¿sí? 0 veces, una vez, y lo que se me va formando cuando escalo el vector a partir del punto son puntos de esa recta, ¿sí? Este es un punto de la recta. Por lo tanto, si yo quiero determinar los puntos de esta recta, fíjense que tengo una suma de vectores del vector OP más el vector PX. ¿Qué me va a dar como resultado? Me va a dar como resultado el vector OX. Ese vector OX, cuando voy variando los escalares, lo que me determina son puntos, y esos puntos me determinan la recta. ¿Entienden? Entonces, OX, ¿a qué va a ser igual? Fíjense, acá yo puse OX menos OP, ¿sí? OX, ¿a qué va a ser igual? A OP, al vector OP más 2 veces U. Al punto de paso, al vector OP, por ejemplo, más 2 veces U. Si cambio el escalar, va a ser 3 veces U, 4 veces U, ¿sí? Lambda veces el vector U. Entonces, una recta se define por un punto que pertenece y un vector escalado. De esa manera obtengo puntos de esta recta. ¿Quedó? A ver si tengo otra acá. Profe, entonces lo de multiplicar por un escalar se hace para obtener puntos, pero la recta siempre es infinita. Claro, la recta es infinita, por eso este escalar se lo deja como está. Entonces, si vos querés un punto particular, vos agarrás y escalás el vector. Es lo mismo que el plano, la ecuación vectorial del plano. Si vos querías un punto de ese plano, ¿qué hacías? Le dabas valores a los escalares lambda y mu, y de esa manera obtenías un punto del plano. ¿Sí? Con la recta pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Es una suma de vectores, pero como los vectores se encuentran en posición estándar, nosotros lo que solemos hacer es poner X, ¿sí? ¿Por qué? Porque OX, el vector OX, ¿con quién coincide? Con las coordenadas del punto X. ¿Sí? El vector OP que está en posición estándar, ¿con quién coincide? Con las coordenadas del punto P. ¿Sí? Y este escalar es el escalar que lo dejamos como lambda, no es que le damos un valor. Cuando queremos un valor particular, ahí sí le damos un valor a lambda. Por ejemplo, fíjense acá, tengo esto, ¿sí? Tengo entonces un vector B, tengo un punto P, y lo que quiero es por P trazar una recta paralela al vector B. Esa es la manera más fácil de graficar, ¿sí? Tengo el vector director y tengo el punto, puedo trazar la ecuación de la recta. Esto ustedes lo van a hacer fácilmente. Ahora, si yo quiero determinar la ecuación de esta recta, ¿sí? O distintos puntos de esta recta, lo que voy a tener que hacer es una suma vectorial. Yo quiero, por ejemplo, un puntito acá, un punto sobre esta recta. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? A OP voy a tener que sumarle el escalado del vector B, ¿sí? Este es un punto de la recta, ¿está? Entonces, ahí tengo un escalar, acá tengo un escalar. Si este escalar, que no me acuerdo si lo voy moviendo, esperen un minuto, acá, lo muevo acá, a pasar un pequeño. Ah, ahí está, ¿sí? Tengo el vector OP, tengo el vector OX, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo voy moviendo el escalar, déjenme cerrar esto, tengo entonces que OX es igual a OP más el vector PX. ¿Sí?
Entonces, pero Px, ¿a qué es igual Px? Al vector escalado de B. ¿Lo ven? Px es paralelo al vector B, es múltiplo del vector B. Entonces, Px es el escalado del vector B. Por lo tanto, si yo quiero un punto o el vector X, ¿a qué va a ser igual? Al vector OP más el escalado del vector B. OP más el escalado del vector. Voy a obtener un punto acá, un punto de la recta. ¿Sí? Fíjense, entonces si yo muevo el escalar este, ¿ven? Miren, Hola acá. estoy Yo moviendo estoy el en la casa escalar, acostado nomás. No. Mutense. ¿sí? Tenés tu Estoy moviendo micrófono el abierto. escalar y lo que estoy obteniendo son puntos de la recta. El punto, este es el punto 7 menos 6, 0, ¿sí? El punto de paso de la recta más un vector escalado. Y de esa manera, ¿sí? Obtengo distintos puntos de la recta. ¿Tá? Es una suma de vectores. La ecuación de la recta es una suma de vectores. Es la suma de quién? De un vector que me da el punto por donde pasa la recta ¿Qué? más un vector escalado. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, chicos? El sábado. Estaba aquí estudiando. Chicos, por Entonces favor. la ecuación de la recta estaría eh, bien decirlo que está compuesta por un punto que pertenece un punto, perdón, perteneciente y un vector que le dé la dirección. Exactamente. Así se define, tanto en R2 como en R3, la ecuación vectorial de una recta. Un punto que pertenece a la recta más un vector que me da la dirección. Ese vector obviamente está escalado. Si yo no lo escalo el vector, me quedo con un segmentito nada más. Entonces, cuando yo voy cambiando, voy obteniendo puntos y esos puntos me definen la recta. ¿Sí? El escalar puede ser positivo, negativo. Si es cero, fíjense que si el escalar es cero, y el escalar es cero, me tira esto, me tira el vector posición. Cuando yo lo multiplico al vector por un escalar, fíjense, acá le multiplico por una vez, por 0,5, por una vez, ¿sí? Por dos veces, una vez y media, qué sé yo, voy obteniendo entonces esos puntos. ¿Quedó? ¿Se entendió? Profe, entonces Sí. el vector OP va a ser siempre fijo, lo único que va a variar es el vector B por los escalares que damos para obtener los puntos. Exactamente. Lo único que varía, no el vector B, varía el vector OX. Este vector, el vector Px es el que varía. Claro, ¿por qué varía el vector Px? Y porque es un escalado del vector B, de la dirección. Esta es la definición, ahora vemos, a qué es igual la definición de recta. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cómo viene la mano? Ingeniera, entonces ese vector escalado se llama así, vector director o no? Sí, sí, vector director. Ahora le Muchas gracias. explico, yo quiero primero que entiendan el concepto y ahora le explico cómo viene la mano, ¿sí? Entonces, fíjense, más o menos nos quedaría así. Yo tengo una recta, quiero una recta que pase por este punto, ¿sí? Y tenga la dirección de este vector. Entonces, cuando yo este vector lo escalo por distintos escalares, ¿sí? Lo multiplico por distintos escalares, lo que voy obteniendo son puntos de la recta. Entonces, ¿cómo se define, ¿sí? La recta. Y la recta se define mediante una igualdad. ¿Entre quién? Entre un vector o x, este vector o x, un vector posición, ¿sí? Este vector o x, que va a ser igual a la suma de dos vectores, un punto por donde pasa la recta y un vector que le da la dirección. ¿Sí? O X, fíjense, se debe interpretar como un punto extremo. Es un punto extremo. El vector de X es un punto extremo ¿de quién? De la suma del vector OP más el vector lambda por B. Desde el punto de vista geométrico, OX es eso. Es el extremo de la suma de estos dos vectores. Del vector de un punto, ¿sí? Del vector de posición, la recta más un vector escalado. ¿Sí? Entonces la ecuación vectorial de la recta se define como los puntos, esto es para R2 o para R3, ¿sí? Pero como estamos trabajando en R3, tengo este gráfico. Se define, ¿sí? Como la ecuación de todos los puntos,
¿sí? Todos los puntos que verifican esta condición. Entonces, OX va a ser igual al vector OP más lambda por un vector escalado, donde OP, entonces, es un punto que pertenece a la recta y lambda por B es el vector que me da la dirección, y se denomina vector director de la recta. Esta es la ecuación vectorial de la recta. Profe, ¿Quedó? Sí. ¿qué significarían L y LG? Lugar geométrico, perdón. Lugar geométrico. ¿Sí? El lugar geométrico es la condición que cumplen los puntos. ¿Sí? Para que se forme una recta, ¿sí? ¿Qué condición tiene que tener los puntos de esa recta? Y tiene que tener esta condición, ¿sí? Que sea la suma de vectorial de dos vectores. De un vector posición, de un vector de un punto que pertenece a la recta, más otro vector escalado. Este vector acá, este me da la dirección, y este acá me da el punto por donde pasa. Profe, Sí, OX sería la resultante, entonces, claro, de esa exactamente, suma. es la resultante, sí, es una suma vectorial, muy bien. Ujú. Y como es Profe, un vector que se encuentra, solo un minuto, como es un vector que se encuentra en posición estándar, ¿sí? Las coordenadas de las componentes del vector coinciden con quién, con las coordenadas del punto. ¿Sí? Entonces ustedes, dándole distintos valores a lambda, lo que encuentran son distintos puntos. Pero la ecuación vectorial de la recta se escribe con, es decir, no, si ustedes le dan un valor a lambda, nosotros obtenemos puntos, como vieron en el GeoGebra. Entonces, este parámetro lambda pertenece a los reales y lo dejo tal cual. ¿Sí? No le doy un valor particular. ¿Quedó? Profe, y lo que decía el punto P, ¿a qué pertenecería? O sea, ¿qué sería L al...? P es el lugar, el punto por donde pasa la recta. Claro, yo decía, preguntaba por a qué se refería con qué, con P pertenece a L, que decía. Ah, que P pertenece a la recta. P es un punto que tiene por donde tiene que pasar la recta. Y D es el vector director. Profe, ¿podría pasar un segundo a la diapositiva anterior? ¿Cuál? Creo que se refieren una antes de esta. P es un punto. Ustedes van a tener de dato un punto y un vector que le dé la dirección. Entonces, si quiero que la recta pase por este punto y tenga la dirección de este vector, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar una paralela a este vector. Entonces, si quiero cualquier punto de esta recta, que tiene coordenadas X y Z, que no sé cuáles son, cualquier punto de esta recta, ¿qué va a ser igual? A la suma de los vectores. El vector OP, que es el punto, en definitiva, el vector OP, acuérdense que es un vector que está en posición estándar, más un vector escalado. El vector escalado le va a dar ese vector OX o ese punto sobre la recta. Y ahí vamos a tener OX, pero Exactamente. la recta que, que queremos definir se define en PX. O me confundí. Claro. Por Al tener OX tenés el punto final o sea, tenés exactamente. X, porque Tenés vas a tener el vector director que va desde la ordenada al origen hasta X. Y claro. vos usás el punto y la X, supongo, Sí, sí, para este hacer tu puntito recta. acá, sí, sí, por eso esta ecuación se debe interpretar de esa manera. El punto X, ¿sí? Este puntito acá es el extremo del vector OP más lambda por B. ¿Qué es lo que se ve? OP más lambda por B, ¿qué me da? Me da este vector blanco. ¿Y cuál es el extremo? El extremo final. Y este. Entonces, este puntito acá, X de coordenadas X y Z, es el extremo del vector resultante de la suma de ¿qué? De OP más lambda por B. la recta siempre es paralela al vector ¿No? P. Espérenme, porque estamos... ¿Quedó, chicos? Bueno, Sí, profe. Una pregunta, ¿el PX, o sea, la recta, es paralelo al vector B? sí, PX es paralelo al vector B.
porque PX es lambda por B. Ok, ok. Este PX acá es el vector escalado. Entonces, si yo quiero el vector OX, ¿a qué va a ser igual? A OP más lambda por B. Y es la ecuación vectorial de la recta. Es la más fácil, ¿sí? Entonces queda definida cuando se conoce un punto que pertenece a la recta y un vector director. Y Profe, esto es el conjunto, cuando ponemos así entre llaves, decimos que es el conjunto de puntos del espacio. ¿Sí? Dado un punto P y un vector obviamente no nulo, chicos, porque si es nulo no puedo tener la dirección, ¿sí? Dado un punto P y un vector no nulo B, el conjunto de puntos del espacio de una recta se define de esta manera. ¿Sí? Es una recta, entonces, bueno, obviamente que pasa por P y es paralela a B. ¿Sí? Esto es conjunto cuando está entre llaves. entonces la barra es el símbolo tal es que, ¿no? Sí, claro, porque acá X significa, acá X está como la coordenada de un punto, ¿sí? Porque, ¿qué pasa acá? O X es un vector, me faltó hacer la flechita, es un vector que está en posición estándar. ¿Coincide con quién? Con la coordenada del punto. Las componentes del vector coinciden con la coordenada del punto. Entonces son todos los puntos. Acá estoy diciendo todos los puntos que cumplen con esta condición. ¿Sí? Bien, obviamente esta no es la única ecuación. ¿Sí? No tenemos únicamente la ecuación vectorial de la red, sino tenemos, además de la ecuación vectorial, ¿sí? Entonces que la podemos escribir así. Este es X y Z, acuérdense que este es el vector posición, el que se va moviendo, que va a ser igual al vector, al punto, ¿sí? Que pertenece a la recta, más el vector escalado. ¿Sí? Pero esto, yo puedo escribir las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo escribo las ecuaciones paramétricas? Igualando las componentes en el mismo, que están en el mismo lugar, ¿sí? Las componentes homólogas. Entonces, las ecuaciones paramétricas de la recta, que serían igual a X es igual a X sub P más lambda por A, ¿sí? Estas son las ecuaciones paramétricas. Si nosotros de las ecuaciones paramétricas despejamos, ¿sí? Lambda, nos quedan estas ecuaciones, ¿sí? X menos X sub P sobre A, despejo lambda de acá, Y menos I sub B, I sub P sobre B, y despejo lambda de acá, ¿sí? Despejo lambda de las ecuaciones. Entonces, cuando despejo, fíjense que acá, yo estoy diciendo, si yo sustituyo acá, puedo decir que esta ecuación, si sustituyo, puedo sustituirla acá, o con lambda lo puedo sustituir acá, o bien esto lo puedo sustituir con esto, ¿sí? Entonces nos queda un sistema de ecuaciones, chicos. Esto está todo en el apunte, ¿sí? Nos queda un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones, en forma reducida, nos permite encontrar en realidad no son ecuaciones simétricas, sino son formas simétricas de la recta. Y la forma simétrica de la recta, ¿sí? La podemos resumir en una sola ecuación, en una ecuación de este tipo. ¿Sí? Pero estas formas simétricas son en realidad sistemas de ecuaciones, chicos. Salen de ser sistemas de ecuaciones. Y hay un ejercicio, después les muestro, en el TP, la teoría, donde explico cómo se llega a esto. Pero bueno, sigamos por ahora acá. Entonces, tengo la ecuación vectorial, de la ecuación vectorial puedo pasar a la ecuación paramétrica, simplemente igualando las componentes homólogas, y de las ecuaciones paramétricas, despejando lambda, ¿sí? Nos queda un sistema de ecuaciones, y este sistema de ecuaciones lo podemos resumir en una forma simétrica que sería de este tipo. Donde fíjense, en el denominador, la ecuación simétrica también, las formas simétricas me tiran mucha información porque lo que se encuentra en el denominador me da el dato del vector director de la red. Y lo que está en el subtraendo, en el numerador, son las coordenadas del punto de paso. ¿Sí? Entonces, si tengo la forma simétrica de la recta, sé que lo que está en el denominador corresponde al vector director. Y lo que está en el subtraendo corresponde a las coordenadas del punto de paso. X, Y y Z son las coordenadas de un punto genérico. Como siempre, al igual que en el plano. Pero, profe,
O sea, las coordenadas que son del punto de paso sería la resta ya, o sería los No, dos queda así. No, valores. no, queda así. No, 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 no. No podés. Son ecuaciones. Es decir, vos acá, esto es dato, pero este escalar puede tomar infinitos valores. Entonces vos no podés poner un número acá, porque si vos esto haces, a ver, si vos a esto le pones un número, a esto le pones un número particular y a esto un número, ¿qué va a pasar acá? Te va a dar como resultado un número. Vos querés la ecuación vectorial de la recta, de todas las rectas, de la recta que pasa por este punto y tiene esta dirección. Entonces, lambda pertenece a los reales, no le das un valor particular. Acá sucede lo mismo. A lambda no le das un valor particular. Las ecuaciones paramétricas van a estar en función del punto de paso y del vector director. Y las ecuaciones simétricas, vos no le das valores a x, a y, a z en la ecuación paramétrica. Y lo mismo sucede acá. Vos no le das valores a x, a y, a z. Lo que vos tenés de datos son las coordenadas del punto y el vector director. Y de esta forma te queda, ¿sí? La forma simétrica de la red. ¿Ah? Veamos un ejercicio. Miren. ABC, entonces corresponde al vector director. Y entonces lo que está en el sustraendo, como ya les dije, corresponde a las coordenadas del punto de paso. A ver. Supongamos. Pensé que tenía un ejercicio acá. Los cosenos directores, chicos, es algo ya conocido por ustedes, ¿sí? Cosenos directores de una recta van a ser los cosenos directores del vector director correspondiente a dicha recta. ¿Por qué? Porque la recta va a estar dada en función del vector director, va a tener la dirección del vector director. Entonces, si yo conozco el vector director, voy a conocer la dirección de la recta. ¿Sí? Y los cosenos directores, si A, B, C es un vector director de la recta, entonces el coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma es el cociente entre las componentes dividido el módulo del vector módulo. Entonces, para que sea coseno director, coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de beta y coseno cuadrado de gamma tienen que cumplir la relación fundamental que era igual a 1. ¿Sí? Entonces, también una recta puede venir la dirección en función de los cosenos directores. Entonces, en la ecuación simétrica de la recta, ¿sí? Si viene en función de los cosenos directores, acá va a ser coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. O sea, un vector director puede venir en función de las componentes o puede venir en función de los cosenos directores. Bien. Fíjense, supongamos que tenemos que hallar una recta que pasa por el punto 2, 0, menos 3 y es paralela al vector 2, menos 3 y 5. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿cómo se define una recta? ¿Sí? de casualidad, ¿usted puede repetir de nuevo, por favor, lo de los cosenos directores que no me quedó claro? El coseno director es el ángulo que forma el vector con los ejes coordenados, con X, con Y, con Z. Eso era coseno director. Entonces, alfa es el ángulo que forma el vector con el eje X. Beta es el ángulo que forma el vector con el eje Y. Y gamma es el ángulo que forma el vector con el eje Z. Entonces, el coseno se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente del ángulo alfa, ¿sí? Es A, es la componente en X, sobre el módulo del vector. El módulo del vector B es la raíz cuadrada de A al cuadrado, B al cuadrado, más C al cuadrado. ¿Sí? El coseno de beta es el ángulo que forma el vector con el eje Y. Entonces, el cateto adyacente de beta es B. Si lo dividís por la hipotenusa, te va a dar el coseno de beta. Y lo mismo, el cateto adyacente del ángulo que forma el vector con el eje Z, el cateto adyacente C, dividido el módulo del vector, te va a dar el coseno director gamma. Ah, ¿Sí? perfecto, gracias, profe. De nada. Bien. A ver, traten ustedes de hacer esto. Tienen la ecuación vectorial, ¿sí? Ustedes saben que la ecuación vectorial es la suma, acuérdense,
un vector, ¿sí? Que en posición estándar, un punto que pertenece a la recta, más un vector que me da la dirección, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación vectorial de la recta? Aquí sería igual. A ver, háganlo un ratito, le dejo un ratito para que lo piensen y vamos a ver si coincide su resultado, ¿sí? Si lo hicieron bien. Acuérdense que una recta se define con un punto que pertenece y un vector que le da la dirección. ¿Cómo harían eso? Profe, sería que sumamos 2 más 2. A ver, escribí en tu hoja y ahí después yo escribí en Ya tu lo hoja. hice, por eso. Hacelo en tu hoja. Ya lo hice. Bueno, Eso me daría 4 menos 3 2 y eso sería por lambda, sería por cualquier escalar que... ¿por qué 4 menos 3 y 2? Porque se suman el punto más el vector. Y 2 más 2 serían 4 menos No, 3 no, 0. no, no, ¿No? no, 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 no. Profe, No, porque el Primero se sería, vector está multiplica lambda escalado. por el vector. Claro. Ahí está, Facundo, sería, lo hiciste bien. Pero no se puede hacer primero la suma y después el... No, porque el vector No. está escalado. El Ah, ok. vector este está multiplicado por un escalar. Sí, Entonces, sí. si vos estás haciendo eso, vas a sumar, vos, Y- me perdiste. Vos no podés darle valores, bueno, no podés darle valores, no podés sumar 2 más 2, 4 lambda. ¿Sí? Lo que hiciste, no sé quién dijo por ahí. ¿Tá? Entonces, lo que se hace, si tengo el punto y el vector director, armo la ecuación. ¿Y cómo es la ecuación? ¿Sí? La ecuación vectorial, coordenada de un punto, más el vector escalado. El vector escalado, este escalar vos no le das valores, entonces cuando sumás te queda 2 más 2 lambda, 0 menos 3 lambda, menos 3 más 5 lambda, así te tiene que quedar. O en forma, esto está escrito en forma de vector columna. Si ustedes lo escribieron en forma, está perfecto, ¿sí? Si ustedes lo escribieron en forma de vector renglón, lo escribieron así, X, Y y Z, que la coordenada del punto genérico X es igual, ¿sí? A que la coordenada de un punto de paso, 2, 0, menos 3, más lambda por el vector 2, menos 3 y 5. ¿Por qué? Porque me tengo que acordar que la recta, ¿cómo se escribe? Es la suma entre quién. OX, el vector OX, aquí va a ser igual a OP más lambda. Esto es lo primero que tengo que saber. ¿Sí? Esto es lo que tengo que saber. OP, que es coordenada de un punto de paso. Es un punto que pertenece a la recta, por eso yo lo resumo así. OP, que es un punto que pertenece a la recta, que sería este acá, punto que pertenece a la recta, más un vector escalado. Pero acá no le puedo dar, porque si yo le doy un valor a lambda, ¿qué va a pasar ahí si le doy un valor a lambda? Creo que no un punto de la recta. Exactamente, voy a tener un punto de la recta, y yo quiero todos los puntos de la recta. Entonces, la única manera de escribir todos los puntos de la recta es dejarlo de esta manera. De cara a lambda, así. Perfecto. ¿Está? Bien. Profe, Sí. y de las dos maneras que usted acaba de mostrar, las dos serían vectoriales, solo que una sería en renglón y el otro en columna. Claro, columna. Sí, sí, a propósito escribí así qué sé yo, para que sea más fácil después pasar a la ecuación paramétrica. ¿Sí? Y yo tengo que escribir las ecuaciones paramétricas. Esperen que voy a borrar esto. Voy a borrarlo acá. Si tengo que escribir las ecuaciones paramétricas, ¿qué hago? Directamente, ¿sí? Igual a las componentes que se encuentran en el mismo lugar. X igual a 2 más 2 lambda, ta. Y si quiero ahora sacar las formas simétricas, despejo lambda. Cuando despejen lambda de acá, por favor, de la primera ecuación. Hagan ustedes esto. Un ratito los espero mientras yo trabajo. Por favor, Aquí pones trabajen. 2 Cuando sobre digo 2. trabajen, trabajen.
Despejen lambda, ¿eh? ¿Sí? X menos 2 sobre 2 ¿Sí? igual a lambda. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ahí no se pone 0, pero bueno, ponelo, no pasa nada. Perfecto. Entonces, ahí algunos ya lo hicieron, perfecto. Entonces, si despejo lambda de esta ecuación, ¿sí? Le queda esta forma, ¿cierto? X menos 2, las ecuaciones simétricas. Acá creo que yo había despejado. No, bueno, si despejo, voy a despejarle yo a los que no pudieron hacerlo, ¿sí? Despejo lambda de acá, despejo lambda de esta primera ecuación, y me queda, si despejo lambda, me queda X menos 2 sobre 2. Si despejo lambda de esta ecuación, me queda y no tengo nada, ¿no es cierto? Y esto, ay, perdón, lambda, es igual a qué? A i sobre menos 3. Despejo lambda de esta ecuación y me queda z más 3 dividido 5. ¿Sí? Entonces, Profe, si está con esta, está con esta, está con esta, llego, ¿sí? A la forma simétrica, a esta forma. Donde fíjense que 2 menos 3 y 5 corresponde al vector director de la recta. ¿Sí? Y lo que está en el sustraendo, si quieren tómenlo cambiado de signo, pero fíjense que es 2. Acá no tengo nada, por lo tanto acá hay un 0. Y en este caso es menos menos, ¿no? Para que me quede más. Entonces las coordenadas de un punto de paso son 2, 0 y menos 3. Lo que se suele decir para encontrar a veces las coordenadas de paso son lo que están sustrayendo cambiado de signo. 2, 0, menos 3, las coordenadas de un punto de paso. Entonces, si ustedes tienen las distintas ecuaciones, deberían saber identificar la forma más fácil de identificar el punto y el vector director es el vector director. Si tienen las ecuaciones paramétricas, el vector, ¿sí? Va a ser lo que está multiplicando al escalar lambda. Profe, siempre va a ser con el signo cambiado Sí, sí, porque X, cuando vos sacás acá, fíjate, vos pasás esto para este lado y te queda X menos 2, pero 2 es positivo. Acá es 0 y menos 3 es negativo. Te queda positivo porque lo pasás para el primer miembro y ahí te queda sumando, pero en realidad es menos 3. Dígale que las variables tienen que estar multiplicadas por menos 1. Sí, por eso cambiadas de signo. ¿Sí? Yo a veces cuando quiero hablar fácil, ustedes quieren que yo hable difícil. ¿Está? Claro, por menos 1, no por 1, por menos 1. Bien, esperen un minuto. No, profe, yo le estoy diciendo lo que las variables X y Z no tienen que estar, no, por ejemplo, no se puede tener Ah, 2X menos 2. bueno, está bien. Gracias, Maxi. Lo voy a aclarar por las dudas. ¿Sí? Fíjense que las variables, como dice Maxi, ¿sí? X y Z, obviamente, ¿sí? Están multiplicadas por 1. Únicamente ahí estoy escribiendo la forma simétrica o las ecuaciones simétricas de la recta. Únicamente de esa manera. ¿Sí? Cuando las variables en X, en Y y en Z tienen coeficiente 1. Si no, no corresponde a las formas simétricas. Gracias, Maxi, por esa aclaración. Bien. ¿Vamos bien? profe, una consulta. Sí. En la ecuación simétrica siempre si tenemos un negativo, por ejemplo ahí en la i, que es i sobre menos 3, siempre el negativo tiene que ir con el número, no, nunca va a Sí, quedar sí, con sí, sí. Sí, sí, es exactamente variable. claro. Que puedas identificar bien el vector director. Porque fíjate que tu vector director es 2, menos 3 y 5. 2 menos 3 y 5. Entonces, habíamos dicho que en el denominador, ¿sí? En el denominador está el vector director. ¿Está? Está bien que si lo pones acá, ¿sí? Pero bueno, esta es una manera, digamos, la manera de la forma, digamos, correcta. ¿Sí? Bien, Sí, gracias, profe. de nada. Profe, Entonces, ¿y el ejercicio termina ahí con la ecuación simétrica? sí,
Profe, Una ecuación, el ejercicio podía haber terminado acá. Haya la recta que pasa por el punto y es paralela a este vector. Pasa por el punto y es paralela a este vector. Listo, ya está en la ecuación de una recta. Uno puede hallar la ecuación vectorial, otro puede trabajar con la ecuación paramétrica, otro dice yo voy a trabajar con las formas simétricas. Y cada uno total no se le especifica acá qué ecuación. Si alguien quiere arrancar a partir de acá, puede hacerlo a partir de acá. ¿Sí? No hay problema. ¿Por qué? Pero tiene que saber que en el frustraendo están las coordenadas del punto de paso, propiedad del signo, y en el denominador el vector director. Acá no tiene que saber mucho, simplemente van a ser las componentes que se encuentran en el mismo lugar y esta es la ecuación vectorial y ya estaría. ¿Sí? No hay ningún problema. Bien. Supongamos que ahora yo quiero saber cuándo un punto pertenece a una recta. Quiero saber, por ejemplo, le pregunto, cambio un poco el ejercicio y le digo, quiero saber si el origen de coordenadas pertenece a la recta. El origen, ¿pertenece a esta recta? ¿Qué hago ahí? ¿Por qué, Leonardo? Reemplazo los valores en X y Z y me tendría que en la Exactamente. ecuación simétrica. Fíjense, exactamente. ¿Sí? ¿Cómo se están yendo, che? Si quiero saber si un punto pertenece, ¿sí?, a esta recta, ¿qué hago? Y lo mismo que hacíamos en el plano. Quiero saber si un punto pertenece al plano, ¿qué hacíamos? Y sustituíamos en X, Y, Z las coordenadas del punto. Esta recta está escrita en forma acá general, ¿sí? Quiero saber si el origen de coordenadas pertenece. Lo que hago es, entonces, sustituyo, ¿no es cierto?, las coordenadas de X, de Y, de Z por el punto en cuestión. En este momento estoy preguntando el origen de coordenadas. Entonces lo sustituyo, ¿sí? Y me queda menos 2 sobre 2, 0 y 3 quintos. Como no se cumple la razón se tiene que cumplir, ¿sí? Me queda 1 y el quinto de 0 y el quinto de 3 quintos, digo que el origen de coordenadas no pertenece, ¿sí?, a la recta. Es decir, la recta no pasa por el origen de coordenadas. ¿Está? Ahora, supongamos que cambio la pregunta y digo, ¿cómo determino otros puntos de la recta? Dándole valores a lambda. Muy bien, Andrés, no sé quién lo dijo, dándole valores a lambda. Perfecto, ahí sí le doy porque quiero otro punto de la recta. Entonces digo, bueno, para lambda, por ejemplo, igual a 0, que es el más fácil, ¿cuál va a ser un punto de la recta? Para lambda igual a 0. ¿El vector posición? Exactamente, el vector posición, el punto P, muy bien, el punto P. Por ejemplo, para lambda igual a 2, ¿escucho? Para lambda igual a 2, ¿qué Dos hago? veces el vector. 6 menos Muy bien, 6, 7. exactamente, 6 menos 6 y, ajá. Entonces, ¿qué hago si quiero encontrar un punto? Le doy valor a lambda y encuentro entonces un punto de la recta. ¿Vieron? Es sencillo, ¿no? ¿Qué fue lo que le mostré por ahí en el GeoGebra? ¿Le muestro el GeoGebra un ratito? ¿O no? ¿No se entendió esto? Por acá estaba. O sea, solo le damos valores a lambda. Claro, fíjense que acá yo le doy valores, voy a poner en 0 esto, voy a poner en 0, y este es pero en un minuto, es un vector, un punto, ¿sí? Entonces, le doy valores a lambda, mira, yo le doy valores a lambda y lo que voy obteniendo, pero voy a adelantar un poco más, para que esté acá, ¿sí? Entonces, fíjense, la coordenada de mi punto de paso es menos 1, 2 y 4, ¿sí? Mi vector director es menos 2, 2 y 1, ¿está? Este es mi vector director. Si yo le cambio los valores a lambda, acá lambda vale 4, acá lambda, ¿qué voy obteniendo? Cuando voy cambiándole los valores a lambda, lo que obtengo es la coordenada de un punto, menos 7, 8, 7. ¿Sí? Que es el vector en posición estándar. ¿Sí?
Y de esa manera van obteniendo los distintos puntos de la recta, cuando le dan valores particulares. Si yo cambio, fíjense, cambio el vector director, mire cómo cambia la recta. ¿Ven? El vector director me da la dirección de esta recta. Cambio las coordenadas del punto de paso, puedo cambiar las coordenadas del punto de paso, puedo poner en cualquier lado, ¿sí? Entonces, al cambiar la dirección del vector, al cambiar las coordenadas del punto, obviamente que mi recta, ¿sí?, va a cambiar también. El vector director me da la dirección de la recta. El punto, obviamente, es un punto por donde pasa. ¿Quedó? Bueno. Veamos acá. La ecuación de la recta es sumamente sencilla, chicos, no van a tener tanto drama. Obviamente que tiene sus variantes, ¿sí? Pero si ustedes saben la definición, no hay problema. ¿Se acuerdan que cuando determinaban la ecuación de la recta en R2, ¿sí?, ustedes con 2 puntos podían determinar la ecuación de una recta, ¿sí?, en R2. Pero en R3 también podemos con 2 puntos determinar la ecuación de una recta. Solo que la variante acá es que acuérdense que en R2, en R3, la ecuación vectoriales de la recta no podemos definirla de la misma manera que en R2, que era con punto y pendiente, ¿sí? No existe pendiente en R3, ¿sí? No existe pendiente en ecuación vectorial de la recta, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para determinar la ecuación vectorial de una recta? Un punto de paso y un vector que me dé la dirección. ¿Qué puedo hacer entonces para determinar, puntos de paso me están sobrando? ¿Qué puedo hacer para determinar la recta que pasa Con P la y Q armo un dirección? vector y Exactamente. ahí después elijo el Armo un punto que me vector. gusta y Exactamente. Armo un vector, ¿sí? Acá está camuflado, está escondido el vector. Entonces es un vector, el vector 2, 0, 0. ¿Sí? Fíjense que es un vector que coincide con, ya me puedo imaginar por dónde está pasando esta recta. La dirección de esta recta, ¿no es cierto? Coincide con el eje X. Bien. Entonces la ecuación vectorial la que va a ser igual a las coordenadas de un punto, que puede ser cualquiera, puede ser este o este, más el vector director. Escribo la forma vectorial, ¿sí? Escribo las formas paramétricas, y acá si tuviera que sacar las formas simétricas de la recta, ¿cómo hago? Entonces, acá tengo que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque únicamente tengo el parámetro lambda en la primera ecuación. Entonces, únicamente puedo, ¿sí?, la ecuación simétrica, puedo únicamente despejar en la primera ecuación, ¿sí? Acá les pongo que tengan cuidado, y la primera ecuación me quedaría, es decir, las ecuaciones de las formas simétricas me quedarían, si despejo lambda, fíjense, voy a escribir acá, si yo despejo lambda de acá, me queda que lambda es igual, escucha, lambda es igual a, vamos a hacer con rojo, lambda es igual a x menos 1 sobre 2. Lambda acá no está, por lo tanto no puedo despejar, y lambda acá no está, por lo tanto no puedo despejar. Entonces, mi forma simétrica, mi ecuación simétrica es esta. Si una ecuación viene a partir de la forma simétrica, ¿sí?, yo tengo que saber, ¿cómo identifico acá? Y bueno, que el vector director en X es 2, pero en Y es 0, y en Z es 0. Pero lo escribo X más 2 sobre 0. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esa sería una ecuación indeterminada. Entonces la tengo que dejar así. Sí la tengo que dejar. No puedo hacer, ¿por qué no puedo poner Y más 2 sobre 0? Porque acá no está lambda. Acá no tengo nada para despejar. Entonces lo tengo que dejar tal cual está en la ecuación paramétrica. Entonces identifico que el vector director es 2, 0, 0, ¿sí? Y un punto de paso, ¿sí? Acuérdense que son las coordenadas cambiadas de signo. Un punto de paso va a ser 1, menos 2 y 2. ¿Sí? Si quisiera otro punto de la recta, ¿qué harían, Varío Tengo X, un ya punto de la que recta. Y y Z son fijos.
¿Cómo? Varío X ya que Y y Z son fijos. Sí, ¿y cómo varías X? Variando a lambda. Variando lambda justamente. Exactamente. Este es el ayudante. Este es el ayudante. Variando lambda. Entonces, bueno, para lambda igual a 4, por ejemplo, X vale 9, pero ¿y cuánto vale? Menos 2 y 2. ¿Sí? Para lambda igual a 0, ¿qué tengo? Y el vector posición. Para lambda igual a menos 1, tengo tal cosa y tal cosa. ¿Sí? Esta es una ecuación especial que dentro de un rato lo vamos a ver, porque acuérdense que las rectas, al igual que los planos, pueden ser paralelas a los ejes o paralelas a los planos coordenados. Y cuando dos componentes son nulas, algo pasa. ¿Sí? Bien. ¿Y los cosenos directores de esta recta? Y bueno, que van a ser igual. Y lo que tengo que hacer, si el vector director es 2, es 0 y es 0, tengo que hacer el cociente. ¿Entre quién? Entre las componentes del vector dividido el módulo del vector. ¿El módulo del vector es 2? Bueno, coseno de alfa, coseno de beta, acá es 1, debería haber puesto 1, ¿sí? Vamos a esto simplificamos, esto es 1, ¿sí? Coseno de beta es 0 y coseno de gamma es 0. ¿Sí? Acá también me puedo dar cuenta cómo es la posición de esta recta, porque si es 0, ¿cuánto vale beta? ¿Cuánto vale gamma? ¿Escucho? Muy bien, 90 grados. Muy bien, muy bien, muy bien. 90 grados. Y si esto es 1, ¿cuánto vale gamma? Ajá. ¿Cuánto vale? Alfa, perdón, alfa. Alfa, escucho, 0. Muy bien, Cero, Eugenio. cero. 0. Perfecto, 0. Porque si nosotros no 0 o ubicamos... 180. Sí, pero no es menos 1, ¿eh? Es 1. Está. Entonces, ¿sí? Es una recta que es paralela al eje X. ¿Sí? Pasa por el punto, pero es paralela al eje X. ¿Sí? El vector director, fíjense que si nosotros, el vector director miramos acá, esto puede ser 1, 0, 0, ¿no? El vector director, ¿sí? Es una recta cuyo vector director va a estar acá. ¿Sí? Ese va a ser, pero va a pasar por el punto 1, menos 2 y 2, supongamos acá. Entonces la ecuación de su recta, que yo trazo mi recta, pasa por el punto P, ¿sí? Pasa por este punto y es paralela a este vector. ¿Quedó? Así se traza. Disculpe, La recta. profe, ¿hasta qué hora va la clase? No sé. Profe, Mi casa se acaba de cortar la luz y no sé hasta cuánto me van a dar los datos. Ah, sí. Ustedes tienen de dato, ahora, si tuvieran que graficar, ustedes tienen de dato el punto P y el punto Q, que supongamos 3 menos 2 y 2. Pongamos acá. Tienen de dato el punto P, desea conservar las opciones de entrada del lápiz. Ay, perdón. Ay, no sé. Cuando ustedes tienen de dato el punto P y el punto Q, si ustedes tienen de dato entonces 2 puntos, ustedes pueden trazar la ecuación de la recta. ¿Sí? Ustedes tienen de dato el punto P, tienen de dato el punto Q, entonces entre P y Q determinan el vector. Y este vector, el vector 2, 0, 0, ¿sí? Es un vector escalado del versor Y, o es paralelo al eje X, como ustedes quieran. ¿Está? Bien. No. profe, Sí. yo me quedé con la duda ya de por qué no, en la ecuación simétrica no se puede escribir el lambda. Y si no tenés lambda acá, ¿cómo vas a despejar lambda? Lo Claro, puedes despejar. pero no. Sí. No tenés lambda, no puedes despejar. Vos únicamente podés despejar donde está lambda y acá no hay nada. Entonces, no podés despejar, la ecuación simétrica te queda de esta manera. Es porque está lambda por cero ahí en ese caso. Lambda por cero, que sería IZ. Entonces, no hay nada para. No podés despejar lambda acá porque lambda no está. Entonces, por eso te queda así. Nada más. Ah, ¿Sí? bueno. Abrís más. ¿Sí?
Es decir, acá despejo, acá está lambda, no, no está. Está lambda acá, no, no está. Bueno, si no está, no puedo hacer nada. Entonces las ecuaciones se escriben de esta manera. ¿Esto qué es en R3? Igual a menos 2 y z igual a 2. Igual a menos 2 y z igual a 2. ¿Qué Planos. será, Exactamente. Igual a menos 2 y z igual a 2, ¿sí? Son planos. Y estos dos planos se cortan formando una recta. ¿Y qué recta? Esta recta acá. ¿Está? Esto es un plano y esto es un plano. La ecuación de estos planos le da la recta esta. Pero ahora vamos a ver. Bien. Posiciones relativas entre dos rectas, ¿sí? Fíjense. Vamos a tener este cubito, le hice este cubito para que se ubiquen. Entonces, las rectas pueden ser paralelas. ¿Qué pasa acá? ¿No, amigo? Sube el TP. ¿Cuándo sube el TP? Está el TP, está en el aula, está en la unidad teórica. Bien. L1 es paralelo a L2, ¿sí? Las rectas pueden ser paralelas. Ahora sí hablamos de rectas paralelas, L1, fíjense, que yo miro esto, es paralela a L3. L4 y L3 son perpendiculares. Entre L1 y L5, estas rectas, fíjense que forman un ángulo, por lo tanto estas rectas se cortan en un punto, que sería este punto acá. Y fíjense acá, esta recta rosada, ¿sí? Es coincide, ¿sí? Con la recta L6, es decir, la recta L1 coincide con la recta L6. Por lo tanto, ¿qué puede pasar entre las rectas? Y bueno, que las rectas sean paralelas, que las rectas sean perpendiculares, que las rectas se corten en un punto o que las rectas sean coincidentes. Todo esto le puede pasar a dos rectas. Vamos a ver ahora el concepto de cuándo dos rectas son paralelas o coincidentes. Ustedes saben que para que dos rectas sean paralelas o coincidentes, ¿sí? Los vectores tienen que ser múltiplos. Uno tiene que ser el escalado del otro, o ya podemos decir que la razón de las componentes tiene que ser las mismas. Es decir, en este caso acá, ¿sí? Cuando se cumple esto, yo puedo decir que las rectas pueden ser paralelas o coincidentes cuando sucede esto. Ahora hay una diferencia entre rectas paralelas y coincidentes, ¿sí? Porque las paralelas nunca se cortan y las coincidentes sí. Entonces, si quiero saber si las rectas son paralelas, es decir, si no coinciden, el punto de una de las rectas, el punto de la recta L1, no tiene que pertenecer a la recta L2. Vamos acá. Uy, se entró. Fíjense, si yo quiero saber si L1 es paralela a L2, los vectores, ¿sí? Tienen que ser múltiplos, pero el punto de la recta L1 no tiene que pertenecer, L1 no tiene que pertenecer a la recta L2. ¿Está? Entonces, y para que sean coincidentes, el punto P1 sí tiene que pertenecer a la recta L2. Entonces, tiene un ejercicio donde ustedes tienen que determinar si las siguientes rectas son paralelas. Tiene una recta L1 y tiene una recta L2. ¿Cuál es el vector? Primero de todo, tienen que identificar cuál es el vector director de cada una de las rectas. El vector director de la recta L1 es -2, 4 y 10. El vector director de la recta L2 es 1, -2 y -5. ¿Sí? Me fijo si uno es el escalado del otro o hago directamente la razón de las componentes. ¿Sí? Cuando hago la razón de las componentes, fíjense que me queda -2 es igual a -2 y es igual a -2. Es decir, son múltiplos. La igualdad es la misma. ¿Verdad? Pero yo quiero saber si son paralelas o coincidentes. Entonces, ¿qué hago para saber eso?
Se toma un punto de una recta y se ve si coincide con la otra. Exactamente. Tomo un punto de la recta, por ejemplo. Ustedes pueden tomar cualquier, ¿cuál sería? Tienen que identificar cuál es el punto. El punto, acuérdense, que es siempre la que no está multiplicada por el escalar. Entonces, el punto acá sería 4, 1, 3, o el punto de esta recta sería 0, 6 y 4. Me fijo entonces si el punto 4, 1, 3 pertenece, por ejemplo, a la recta L sub 2. ¿Sí? 4, 1, 3. Me fijo si pertenece, fíjense que acá escribí las ecuaciones paramétricas. ¿Lo ven? ¿Cómo escribirían esta ecuación? Voy a poner acá cómo escribirían esta ecuación paramétrica, para que ustedes entiendan esto. Vamos a escribir la ecuación paramétrica de esta recta, que está escrita así, pero podría haber venido así, de L sub 2. ¿Sí? L sub 2, la ecuación paramétrica es X es igual a S, Y es igual a 6 menos 2S. Escribir acá, mejor. X es igual a S, Y es igual a 6 menos 2S, y Z es igual a 4 menos 5S. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta L sub 2. Che, ¿por qué se van tanto, ¿No entienden? Profe, ¿y no se puede comparar sus vectores directores nomás? Y si los vectores directores te están diciendo que las rectas son paralelas. Por Ya eso. lo tenemos acá. No, Pero puede que no sean coincidentes, ese es el tema. exactamente. Ahora sí las rectas pueden ser paralelas, ¿sí? O coincidentes. Los vectores, uno es múltiplo del otro. ¿Sí? Los vectores sí. Pero yo quiero saber si las rectas coinciden o son paralelas. Y con esto no me alcanza. Entonces, ¿lo entendiste, Maxi, no? Sí, usted está diciendo que Yo quiero saber si las rectas son paralelas. ¿Qué significa? ¿Son paralelas así? ¿O se cortan? ¿O quiero saber si las rectas coinciden? ¿Sí? Entonces, si quiero saber si son paralelas, si esto es L sub 1 y esta es L sub 2, o si quiero saber si son coincidentes, el análisis si L1 coincide, es equivalente a L sub 2, ¿sí? Hago el análisis de los vectores directores. El análisis de los vectores directores es común, porque en este caso, o en este caso, un vector tiene que ser el escalado del otro. Si este es el vector U y este es mi vector B, acá voy a tener que U y B son el escalado, ¿no? U y B están en la misma línea, digamos. Entonces, se tiene que cumplir esta condición para ambos casos. Pero, si yo quiero saber si son paralelas, ¿qué hago? Tomo un punto, P sub 1, no pertenece, fíjate, a P sub 2. Y acá P sub 1 pertenece a la recta L sub 2. Perdón, dije P sub 2. P sub 1 no pertenece a la recta L sub 2 acá, y acá sí pertenece. Entonces tengo que ver la otra condición, porque con una sola condición no me alcanza. ¿Quedó ahora para todos? Bueno, Una consulta, profe. Si son escalados, entonces son coincidentes, ¿no? no. Pueden ser paralelas o coincidentes. Las rectas, ahora sí, las rectas, ya dejamos de hablar de... Antes teníamos, era como sinónimo, coincidente o paralela era como sinónimo, ahora ya no. Las rectas pueden ser paralelas, pueden ser perpendiculares, pero también pueden ser coincidentes. Si las rectas son paralelas, ¿sí? Se tiene que cumplir esto, que un vector sea el escalado del otro. Pero si las rectas son coincidentes, también se tiene que cumplir que un vector sea el escalado del otro. Es decir, acá y acá se tiene que cumplir que un vector sea el escalado del otro. En las dos. ¿Qué diferencia hay? Que para que las rectas sean paralelas, el punto P sub 1 que pertenece a L sub 1 no tiene que pertenecer a L sub 2. Y ahí entonces llego a la conclusión de que las rectas son paralelas. Y en este caso, si P sub 1 pertenece a L sub 2, digo que las rectas son coincidentes. ¿Sí? Gracias, Entonces, profe. ahora, ¿cómo? Gracias. Bueno, ahora, ¿Cómo se comprobaba si pertenecía, profe? sí, ahora vemos. Entonces digo, bueno, quiero saber si este punto, el punto 4, 1, 3,
pertenece a esta recta. ¿Y dónde está camuflado las coordenadas de este punto? En el parámetro, tengo dos posibilidades, o en el parámetro o en X y Z. Son X y Z, ¿sí? Son las coordenadas del punto. Entonces, 4, digo, es igual a ¿qué? A S. 1, ¿a qué es igual? A 6 menos 2S, ¿sí? Y 3, ven lo que estoy haciendo, ¿no? Es igual a 4 menos 5S. ¿Está? Y ahí Sí, habría que despejar ese. sí, ni hace falta despejar porque ya está acá. ¿Esa ¿Sí? cuál, Ese qué es dijo igual que a sería? 4. ¿Eh? ¿Eso qué dijo que sería? Y quiero ver si este punto pertenece a la recta. Ah, está bien, gracias. Entonces, S es igual a 4. ¿Sí? Si S es igual a 4, vengo acá. ¿Y qué me queda? 1 es igual a ¿qué? 4 por 2, 8. 6 menos 8 es igual a menos 2. No se cumple la igualdad. Y ahí tengo que interpretar exactamente. No, no la razón, la igualdad sería, ¿sí? Razón y cociente. Entonces quiere decir que si no se cumple, el punto P sub 1 no pertenece a L sub 2, ahí estaría entonces en que las rectas son paralelas. ¿Quedó? Espero que Profe, sí. una consulta. Sí. Acá en el ejercicio T y S serían escalares, serían como lambda. ¿Cómo? T y S son escalares, sí, sí. Sí, Son sería son lambda o... parámetros. Exactamente. Ah, ok. ¿Ok? Sí, son parámetros que varían. Bien, entonces ahora, acá está, ¿sí? 1 es distinto de menos 2, P sub 1 no pertenece al L sub 2, llego a la conclusión, ¿sí? De que L1 y L2 son paralelas, o también se suele decir no coincidentes. Bien. ¿Cuándo dos rectas van a ser perpendiculares? Entonces, siempre de las rectas que miramos, los vectores directores, así como de los planos, queríamos saber si dos planos eran paralelos, mirábamos los vectores normales. De las rectas que miramos los vectores directores. Y dos rectas van a ser perpendiculares cuando el producto, ¿sí?, de sus vectores dé como resultado el producto escalar de esos vectores sea igual a 0. Exactamente lo mismo, ¿sí? Dos vectores son perpendiculares cuando el producto escalar es igual a 0. Acá sucede exactamente lo mismo. Entonces, el producto escalar tiene que ser igual a 0, o sea que el producto de las componentes, ¿sí?, la suma de esa tiene que ser igual a 0. Bien, fíjense. En el ejercicio 8 es, determina si las rectas son perpendiculares. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, si yo le pregunto, ¿cuál es un punto de paso de la recta L sub 1? 4, 1 y 3. Perfecto. ¿Cuál es un punto de paso de la recta L sub 2? 7 menos 7 menos 6 y 6 y 4. 4. Perfecto. ¿Cuál es el vector director de la recta L sub 1? Menos 1, 3 y 2. Perfecto. ¿Y cuál es el vector director de la recta L sub 2? 2 menos 4 y 7. Perfecto. ¿Sí? Eso tiene que saber identificar por lo menos, chicos, los que van a empezar a hacer el práctico, las coordenadas de un punto de paso y cuál es el vector director. ¿Sí? Entonces, quiero saber si estas rectas son perpendiculares. ¿Qué se tiene que cumplir? Que el producto escalar de los vectores sea igual a 0. ¿Sí? Cuando hago el producto, ¿sí?, de los vectores, ¿sí?, de los vectores directores del producto escalar, llego a la conclusión de que es igual a 0, por lo tanto L1 y L2 son perpendiculares. ¿Quedó? Profe, una consulta. Profe, la, ¿Volver atrás un ratito? ¿Sí? ¿Cómo? Si puede volver atrás un ratito porque no llega a copiar. No, pero solo el producto escalar entre los vectores. ¿Sí? Profe, Menos una, 1 profe, le hago una consulta. y 2 corresponde al vector director de la recta L sub 1, y 2 menos 4 y 7 corresponde al vector director de la recta L sub 2. Ay, acá debería poner... Ah, no, pero puse en función de los componentes, no dije nada. Bien, sí, sí, les escucho. Que diga que sean perpendiculares las rectas no quiere decir que se corta o sí. Está buena esa pregunta. Porque hay otro tipo de rectas, ¿sí? Hay otro tipo de rectas que se llaman rectas aladeadas.
las rectas que las vamos a ver más adelante, ¿sí? Las rectas alabiadas, ¿qué rectas son? Son rectas que no están en el mismo plano, ¿sí? No son paralelas, pero no están en el mismo plano. Al no ser, al no ser paralelas, ¿sí? No se cortan, pero son rectas entonces que se encuentran en planos distintos, sin ser paralelas, y se llaman rectas alabeadas. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver. Entonces las rectas perpendiculares, imagínense dos rectas, ¿sí? Que están en planos distintos, pero son perpendiculares entre sí. Si son perpendiculares, se pueden cortar si están en el mismo plano, pero puede ser que no estén en el mismo plano, entonces no se van a cortar. ¿Ah? Así que puede que sí, como puede que no. Todo depende de dónde estén. Profe, ¿y existe algún tipo de recta, la cual, o sea, dos rectas que se choquen pero no se corten? O sea, que Y si una... se choquen pero no se corten. Se choquen pero no se corten. No. Si se chocan, se cortan. Si se chocan, se cortan. Ah, ok, gracias. Profe, una consulta. Bien. Sé que no viene mucho al caso, pero existen las rectas perpendiculares, ¿no es cierto? Las paralelas. Después existen dos rectas que tienen un ángulo entre ellas, pero no llegan Sí. a ser perpendiculares. ¿Cómo se llaman esas dos rectas? No, no, rectas incidentes. Incidentes porque se cortan en un punto. Inciden en un punto. Ah, ok. Esas son rectas incidentes. Bien. Muchas gracias. De nada. Fíjense, encuentren las ecuaciones en forma paramétrica y simétrica, y este es muy fácil, 4, ¿sí? Que la recta que pasa por el punto P y es paralela a la recta. Fácil, ¿no? El punto ya es dato. Y el vector viene dado, dice, es paralela a la recta. Entonces yo lo que tengo que pensar es, bueno, tengo esta recta, y esta recta tiene de dato un punto y tiene de dato un vector director. Necesito una recta que pase por el punto P, ¿sí? Que pase por el punto P y sea paralela a esta recta. Entonces, ¿qué van a hacer para determinar la ecuación de esa recta? ¿Los escucho? Multiplicar por una escalar a las componentes del vector director de la recta paralela. Exactamente. A esta recta, este punto no me interesa. Este puntito no me interesa, este punto P es 1, lo que sea. Pero ¿qué me interesa de esta recta? El vector director. ¿Y cuánto vale el vector director? 3, 3, 2 y 1. 2 y 1. Y eso lo multiplico por el punto P. 3. Y eso lo multiplico por el punto... Sí. No, sería 2 y 0. 3, 2 y 0, sí, no dije nada. 3, 2 y 0. ¿Sí? 3, 2 y 0 del vector directo, tengo un punto de paso, armo la ecuación de la recta. ¿Está? Perdón. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación de la recta? L sub 1, supongamos. X y Z. Coordenadas del punto de paso. 6, 1, 2. Más Más lambda. lambda. 3, 2 y... ¿Tengo T en la última? No, 0. 0. ¿Ve? ¿Pero qué me pide? En forma paramétrica tengo que escribir. Escribí en forma vectorial, entonces lo escribo en forma paramétrica como x a que es igual a 6 más 3 lambda. 3 Y lambda. es igual a 1 más 2 lambda. Y z a que es igual a 2. Esta es la forma, las ecuaciones. ¿Qué tengo que hacer acá? Si quiero encontrar las ecuaciones simétricas, despejo lambda. Y lambda que va a ser igual a x menos 6 sobre 3. Despejo lambda de acá. ¿A qué es igual? Ahí menos 1 sobre 2. ¿Tengo lambda para despejar acá?
En esta Es cero lambda. es 0. No, no tengo. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo este lambda acá y me quedan las ecuaciones simétricas, me quedan x menos 6 sobre 3 es igual a i menos 1 sobre 2, punto y coma, z igual a 2. Este vector director tiene una particularidad, tiene una componente nula. Vamos a ver qué pasa después cuando el vector director sí tiene una componente nula, tiene dos componentes nulas, o lo tiene igual. ¿Verdad? ¿Quedó o no quedó? Profe, No, ahí dice 531. No sé qué alguien dijo, ¿no sería 531? No, porque pasa por el punto 6, 1, 2. Y el vector director es 3, 2 y 0. profe, Sí, señor. en la ecuación simétrica, ahí, ¿por qué puso un igual entre los primeros dos términos? ¿No tendría que ser un punto y coma? No, porque vos sustituiste. Yo sustituyo. ¿Lambda cuánto vale? Lambda vale x menos 1 sobre 6. ¿Lambda cuánto vale? Y menos 1 sobre 2. Entonces tenés dos ecuaciones, ¿sí? ¿Qué podés hacer acá? Por igualación, si lambda es igual a x menos 6, sustituyo acá y te queda esto. Ah, ok, entonces en los casos que el lambda sea igual, se pone un igual, y en el caso que no hay lambda, se pone un punto y coma. Claro, pero ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Por qué eso? Bien. Ustedes en el apunte, chicos, yo les detallé bien ahí los distintos sistemas, porque acá, cuando despejo esto acá queda armado un sistema de ecuaciones, de varios sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, le explico cómo se trabaja con esos sistemas de ecuaciones para llegar a esto. Así que lean ahí. Pero básicamente es esto. Vean, ¿qué más? Dados, rectas. Ah, fíjense, dadas las rectas L1 y L3, determinar si son paralelas, perpendiculares o el ángulo que forman. ¿Sí? Entonces, primero de todo, tienen que identificar acá el vector director de esta recta. ¿Cuál es el vector director de la recta L sub 1? ¿Y cuál es el vector director de la recta L sub 3? Sí. No, Eugenio López no. 2, 0, 0. El vector director Mm, ajá. del DL1. El DL1, ajá. ¿Cuánto? Ahí algunos dijeron bien y otros mal. 2, 0, 0. No. Si ustedes tienen un 2 así, ustedes tienen así, esto, 2, ¿está dividido por 0? Ustedes saben que un número Ah, no, entero claro. se puede Está dividido expresar, por uno. No, pero está se puede dividido por expresar 1. en número fraccionario, ¿no? Esto es correcto, si yo un número entero lo divido por 1, ¿qué obtengo? Un número entero. O sea, cualquier número entero lo puedo expresar como un número fraccionario. Pero esto no está dividido por 0, esto está dividido por 1. El 2, aunque acá no haya nada, está dividido por 1. Entonces esto está dividido por 1. Por lo tanto, el vector director es 2, 1, 1. Ustedes ahí siempre pisan el palito y bueno, a partir de ahí se toman. Bueno, y el vector director es Profe, otro y en vector caso de director. que sea cero, ¿cómo queda? Punto y coma. Y igual, o z igual, o lo que sea. Ah, claro, claro. Acá, por ejemplo, ¿cuánto vale el vector director de esta recta, de L sub 3? 0, 2, 1. 0, 2, 1. 2 y 1. No, 3, 3, 3, 1, 1, no sé qué dijo alguien por ahí, es la coordenada de un punto de paso. Un punto de paso, chicos, ¿cómo le cuesta? Un punto de paso de esta recta. Ah, bueno. Bueno. Un punto de paso de esta recta es 3, 1, 0, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué digo 3, 1, 0? Y bueno, porque no está multiplicado por el escalar. ¿Tá? O para lambda igual a 0, encuentro el punto, ¿sí? El origen.
3, 1, 0. Punto que pertenece. Y el vector director de esta recta, esos 3 aquí es igual a 0, ¿sí? 2 y 1. El vector director, un punto de paso de esta recta, ¿cuál sería? Menos 1, 1 y menos 1. Y el vector director de esta recta sería 2, 1, 1. ¿Está? Bien. Entonces, es muy importante que ustedes encuentren bien los vectores directores, porque si no, bueno, peligro. ¿Quieren saber si son paralelas o coincidentes? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Primero de todo, analizar, ¿sí?, si un vector es múltiplo del otro. Acá se ve fácilmente, ¿sí?, que no son múltiplos del otro. Uno no es el múltiplo del otro. Por lo tanto, ¿sí?, si ustedes hacen la razón de las componentes, 2 sobre 0, 1, 1 medio, la razón es distinta, entonces ya sé que las rectas no van a ser ni paralelas y obviamente ni coincidentes, ¿no? Pues no se cumple esta condición. Ahora quiero saber si las rectas son perpendiculares. Si las rectas son perpendiculares, lo que hago es el producto, ¿sí?, de U por B. Me queda 2 por 0, 0, más 1 por 2, es distinto de 0. Entonces quiere decir que las rectas no son perpendiculares. ¿Qué ángulos forman las rectas? ¿Cómo encuentro el ángulo entre las rectas? Habría que hacer el producto escalar entre los componentes de los, Muy bien, de los dividido el vectores producto de los dividido módulos. los módulos. Perfecto, exactamente. Quiero saber el ángulo, entonces, ¿sí? El ángulo que forman estas rectas es de 57 grados. ¿Sí? Entonces, estas rectas, el ángulo que forman, estas rectas tienen un ángulo forman de 57 grados. ¿Sí? No son paralelas, por lo tanto, no son perpendiculares. Puedo decir que forman un ángulo de 57 grados entre ellas. Y vamos a ver en otro tema, ¿sí?, si las rectas obviamente tienen o no un punto de intersección, pero eso vamos a ver más adelante. Vamos a analizar la ecuación simétrica, que la ecuación simétrica es una de las ecuaciones, ¿sí?, más difíciles por ahí de escribir o que ustedes entiendan. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que A, B y C corresponden al vector director y lo que están sustrayendo corresponden a las coordenadas del punto de paso. Que los coeficientes de X, de Y y de Z tienen que ser 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si uno o dos números de vectores son 0? Entonces, No vamos se a ver. escribe. No, ¿qué pasa desde el punto de vista geométrico? ¿Sí? Y vimos hoy, cuando, en el primer ejemplo, ¿sí?, encontramos la ecuación de la recta, encontramos el vector de Q, y llegamos, ¿sí?, a que la ecuación simétrica tenía esta forma. Y igual a x menos 1 sobre 2, igual a menos 2, y z igual a 2. ¿Sí? Si nosotros graficamos esto, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, que esta recta pasa por el punto de intersección de dos planos, de y igual a menos 2 y de z igual a 2. Cuando estos dos planos se cortan, yo creo que tengo el gráfico por ahí, cuando estos dos planos se cortan formando una recta. Y esta recta, ¿sí?, va a ser paralela al eje X. Entonces, dos, eh, eh, cuando dos componentes son nulas, como en este caso acá, tengo dos componentes nulas, podemos decir que es paralela al eje X, que pasa por el punto P y es paralela al eje X, o que surge de la intersección de estos dos planos, de la intersección del plano y igual a menos 2 y z igual a 2. Miren, porque yo, acá está, ¿sí? Fíjense, este es el punto P, este es el punto Q, ¿sí? Entonces esta es la recta que pasa por P y Q. Pero esta recta surge como intersección, ¿sí?, del plano z igual a 2 y del plano y igual a menos 2. ¿Cuáles serían los planos, profe? O sea, ¿cuál es cuál? Este es el plano perpendicular al eje z, z igual a 2. ¿Sí? Y este en el plano está pasando por y igual a menos 2, el plano marrón, ¿sí?, está pasando por el plano y igual a menos 2. Lo pongo otra vez para que vuelva. Miren. Profe,
Sí, Menos 2 y 2 creo que era, son Q y R, ¿puede ser? ¿O estoy errando? no. Eh, Menos 2 y menos 2 y Z2. sí, y menos 2 y z igual a 2 son dos planos. Estos dos planos se cortan formando esta recta. Esta recta, si vos haces y a partir de la ecuación simétrica, decís y igual a menos 2 y z igual a 2, estos dos planos, ¿sí?, se van a cortar formando una recta. ¿Qué va a pasar? Va a tener la dirección, si el vector director va a ser 2, 0, 0, y va a pasar por el punto 1, menos 2, 2. ¿Sí? O por el punto P o por el punto Q, como quieras. Bueno, yo puse por el punto P, pero podría haber sido por el punto Q también. ¿Ah? Es la intersección de esos planos. Esta recta está formada por infinitos puntos. Por eso a veces se puede decir, o pasa por el punto P, el punto que ustedes quieran, eligen. ¿Quedó? Sí, profe, gracias. De nada. Fíjense, esta recta acá, ¿sí?, es una recta que les pido que hagan la ecuación vectorial paramétrica y simétrica de la recta que pasa por el punto 1, 2 y menos 1 y es paralela al eje Y. 1, 2 y menos 1 y es paralela al eje Y. O sea que lo primero que ustedes van a graficar es el punto y una recta paralela al eje Y. Entonces, si quieren la ecuación vectorial, ¿a qué va a ser igual? OX va a ser igual a P. A OP más un vector escalado de quién? Un vector escalado del eje Y. ¿Y cuál es más fácil? El 0 o 1, 0. ¿No? O Coordenada sea, del primer paso, vector, ecuación vectorial de la recta. Tengo el punto, la ecuación vectorial, ¿a qué va a ser igual? Al punto más el vector escalado. A partir de la ecuación vectorial, puedo escribir las ecuaciones paramétricas. Escribo las ecuaciones paramétricas, igualando los componentes que se encuentran en el mismo lugar, y luego, ¿qué hago? Escribo las ecuaciones simétricas. ¿Puedo despejar lambda de la primera y de la tercera ecuación? No. ¿De dónde únicamente puedo despejar? De la segunda ecuación. Entonces, la ecuación simétrica, las ecuaciones simétricas de la recta, va a ser igual y menos 2 sobre 1. Le puse sobre 1 para que ustedes se den cuenta, ¿sí?, que el vector director es 1. Acá no tengo nada, perdón, acá no, en X no tengo nada, en Z no tengo nada, y tengo únicamente en Y. ¿Sí? Y escribí las ecuaciones simétricas de la recta. profe, Sí. ¿se podría decir entonces que cuando tenemos un vector director paralelo a un eje, la otros dos componentes no van a estar, solo va a estar de ese? Entonces ya sabemos que solo va a estar el componente del eje que es paralelo. No sé si Sí, se sí. me entendió. ¿Sí? Vos mirás acá el vector director, ¿sí? El vector director acá es un vector, ¿sí?, que coincide con quién, y coincide con el eje Y. Entonces la recta es paralela al eje Y. Tengo Claro, dos el componentes nulas, miro el vector, tengo dos componentes nulas, es paralela a un eje. ¿Sí? Si bien fuera, y a su vez, o sea, paralela al eje, o bien puedo decir que viene dada por la intersección de dos planos. Fíjense, ¿y de qué plano? Del plano x igual a 1 y del plano z igual a menos 1. Z igual a menos 1 es el plano marrón, ¿sí? Z igual a menos 1 es el plano marrón. Y x igual a 1, que no se ve bien acá, es el plano verde es el plano x igual a 1. La intersección de esos dos planos me da una recta que fíjense que es paralela al eje Y. ¿Lo ven? La recta amarilla es paralela al eje Y. No sé si logran verlo. ¿No? más o menos, pasa que se baja la calidad por Ah, bueno. Profe, yo tenía una pregunta con la diapositiva anterior. La ecuación simétrica, sí o sí hay que escribirlo en ese orden, o sea, el que tiene No, el no. lambda y después... No, podés poner. Lo que pasa es que sí.
O sea, te convendría escribirla así, o si querés pones x igual a 1, punto y coma, z igual a menos 1, y acá y igual a menos 2 sobre 1, porque entonces te está diciendo que esto es la intersección de dos planos, ¿sí? Pero no da para poner x igual a 1, punto y coma, y menos 2 sobre 1 igual a z menos... No, no. Tiene una forma también, ¿sí? Esto tiene que estar, o puede estar adelante, o puede generalmente se escribe al final, ¿sí? Porque espejo acá lambda y el resto me queda igual. Espejo lambda es donde está, y después el resto me queda igual. ¿Está? Entonces los que son planos siempre van juntos. Yes, sí. O sea, profe, dejo primero lambda adelante y después los otros que son planos sería. Exactamente, sí. Dale, gracias, profe. De nada. Entonces, dos componentes nulas, llegamos a la conclusión. ¿Sí? Fíjense acá, por ahí se ve un poquito mejor. ¿Sí? Esta es una recta que es paralela a ¿quién? Si tengo 1, 0, 0. Al eje X. Bien. Esta es una recta, si tengo el vector 0, 1, 0, ¿a quién es paralela? Eje Y. Perfecto. Y si tengo 0, 0, 1, es paralela al eje X. Punto de paso, le digo, encontrar la ecuación de una recta que pasa por un punto y es paralela al eje Z, ¿sí? Entonces, paralela al eje Z va a tener que tener este vector director, ¿está? Que escalado puede ser 004, 005, 009, ¿está? Entonces, llegamos a la conclusión de que si dos componentes del vector director son nulas, la recta es paralela a un eje coordenado. Lo otro que pueden decir es que es la intersección, ¿y de qué plano va a ser la intersección, por ejemplo, este 1, 0, 0? ¿De qué plano? ¿Se ubican? El plano I igual 0. I igual 0 sería ¿cuál? Este, ¿no? Y Z igual 0, exactamente, Igual plano 0, Z igual 0. I, Z. La intersección de estos dos planos, del plano I igual 0 y del plano Z igual 0, me da como resultado esta recta, este vector director, pero como está pasando por este punto, ¿sí? Es paralela al eje X. ¿No? Son intersecciones de dos planos. Pasa por el punto y es paralela al eje. No coincide con el eje, ¿eh? Porque para que coincida con el eje, ¿cuánto tiene que valer B? Tiene que ser un punto acá, ¿sí? En este eje. Y el punto no tiene coordenada, no pasa por el eje. Bien. Encuentro la ecuación vectorial paramétrica y simétrica de la recta que pasa por el punto y dice y es paralela al plano XY. Entonces, antes de empezar a hacer, chicos, si ustedes quieren que sea paralela al plano XY, primero tienen que saber cuál es el plano XY. Entonces, ustedes hacen un esquema y dicen, ¿cuál es el plano XY? ¿Sí? Si este es X y este es Y, el plano XY es esto, ¿no? Porque está en el piso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o sea que el vector director, para que sea paralelo al plano XY, ¿sí? ¿Dónde tienen que estar los vectores? ¿Cómo, profe? ¿Qué componente tiene que tener el vector? ¿Qué componentes tiene que tener un vector en el plano XY? Exactamente, bien, Sebastián Ramos. Z igual 0. Cualquier vector acá, cualquier vectorcito acá, tiene una particularidad, que Z vale 0. Algo en X, algo en Y y Z vale 0. Algo en X, algo en Y y Z vale 0. La particularidad estoy en el plano Z igual 0. Por lo tanto, si es paralela al plano XY, tengo que pensar, ¿qué tengo que pensar? Que el vector, ¿sí? ¿Qué componentes va a tener? 1, 1, 0. Z vale 0. 2, 2, 0, lo que ustedes quieran, pero la más fácil, ¿sí? Es 1, 1, 0. ¿Está? Entonces, armo la ecuación vectorial, ¿cómo? Con las coordenadas de un punto de paso. Entonces, fíjense, tengo el punto y tengo el vector. Este vector, aunque no se ve, está en el plano XY. Por este punto y paralelo a este vector, trazo la ecuación de mi recta.
¿Cómo armo la ecuación vectorial? ¿Sí? Con un punto de paso y un vector escalado. Listo. ¿Cómo armo las ecuaciones paramétricas? Igualando las componentes homólogas. ¿Cómo armo la ecuación simétrica? Las ecuaciones simétricas. Despejo lambda de la primera ecuación, ¿no? Despejo lambda de la segunda ecuación. ¿Puedo despejar lambda de acá? No. No. Entonces, al despejar, las ecuaciones simétricas me van a quedar x menos 1 sobre 1, me queda esto, y más 2 sobre 1, y z igual a 1. ¿Qué pasa desde el punto de vista geométrico acá? Esto me está indicando algo. Que esta recta, ¿sí?, se encuentra en el plano, a ver si tengo acá, z igual a 1. No, pensé que había hecho. En el plano z igual a 1 está esta recta. ¿Sí? Esto me está indicando. Entonces, cuando tengo... Ay, pensé que había hecho otra. Espera un minuto. Ah, qué raro. Bueno, cuando tengo, chicos, una componente nula quiere decir que el plano es paralelo a un plano coordenado. ¿Y a qué plano en este caso? X. O que la recta se encuentra en este plano acá, en el plano z igual a 1. Si se encuentra en el plano z igual a 1, quiere decir que la recta viene dada como intersección de dos planos. ¿De qué plano? Del plano, si acá nosotros trabajamos esto, la intersección de dos planos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo obtener puntos de la recta? ¿Cómo obtener puntos de la Ingeniera, recta? Sí. disculpe, respecto al ejercicio anterior, puede haber Espera, infinitas rectas que bancame, cumplen esa condición. acá. Estaba mal la filmina, acá está. Esto es lo que le quería mostrar. ¿Sí? Esta recta, ¿sí?, pasa por este punto, ¿sí?, y es paralela a este vector B que se encuentra en el plano de XY. Miren. ¿Sí? Esta recta se encuentra, si ustedes miran acá, en el plano Z igual a 1. Profe, el plano XY sería el piso, más o menos. O sea, Sí, el plano XY es el piso. Es el plano donde las coordenadas de Z son 0. Entonces, si una componente del vector director es nula, la recta es paralela a un plano coordenado. Fíjense acá. No sé si se logra ver esto. Claro, el piso se eleva hasta Z igual a 1. Fíjense, acá esta es la primera que vimos. Entonces, el plano, si tengo componentes del vector director en A y en B, el plano es paralelo al plano de XY, ¿sí?, o paralelo al plano Z igual 0, como ustedes quieran llamarlo. En este caso, si Y vale 0, ¿es paralela a quién? Pueden decir, es paralela al plano Y0 o es paralela al plano XZ. ¿Sí? Esta recta acá, ¿sí?, acá por ahí no se puede ver bien, pero tiene componentes en Y y en Z. ¿Sí? Entonces, es paralela al plano, pueden decir ustedes, es paralela al plano YZ o es paralela al plano X igual 0, como ustedes quieran. ¿Sí? Es una recta paralela a un plano coordenado. ¿A qué plano? Y al plano de las componentes en el que están. O al plano igual 0, o al plano Z igual 0, perdón, X igual 0, Z igual 0, o Y igual 0. Una componente nula paralela a un plano. Dos componentes nulas paralela a un eje. Tampoco hace falta estudiar de memoria. Ustedes ven las componentes, donde hay componentes y listo, y ahí dicen la posición relativa de esa recta. ¿Quedó? Entonces las rectas pueden ser paralelas, ¿sí?, a los ejes o a los planos coordenados. Si una componente del vector director es nula, la recta es paralela a un plano coordenado. ¿Quedó esto? Y acá había hecho antes algo. Ah, si quería terminar. Esperen. Ah.
Bien, ¿cómo obtener puntos de la recta? Esta, ¿sí? Esta era, fíjense que era una recta que pasaba por el punto 1, menos 2 y 1, ¿sí? Y es paralela al plano XY. Acá tengo el vector, 1 menos 2 y 1, y es paralela a este vector. Entonces, lo único que hago es darle a lambda, darle valores. Para lambda igual a 1, obtengo el punto 2 menos 1, 1. Si lambda, ¿sí?, es igual a 2, obtengo el punto 3, 0, 1. Y así sucesivamente. Dándole valores a lambda, encuentro distintos puntos de la recta. ¿No? Bien. ¿Qué más? Bueno. ¿Y las ecuaciones? ¿Están cansados? ¿Qué hora es, 11 menos 5. ¿Y cuántos alumnos hay? 291. Ponele. De alumnos a alumnos debemos ser 200 y pico, 270, 280, eso. Bueno. Chicos, y esto es la ecuación de la recta, somos 20, sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ingeniera, aquí no tiene mucho que ver. Yo no puedo leer, chico, tan rápido por organizar que se me va. Pregunta si el parcial del 18 del 06 va a ser por la mañana o por la tarde. No, chicos, sí es sábado. No podemos hacer por la tarde. Por la mañana. Entonces virtual, profe. ¿No? ¿Por qué? Ah, elijo el Por el tema 18. de las aulas. Nada que. Claro, por el tema de las aulas tenemos que hacerlo sí o sí en la facu, ¿sí? Un sábado. Porque si no, durante la semana no tenemos aulas. Sábado, sí. Sábado, generalmente hacemos sábado a las 8. Vamos a avisar, pero creo que hacemos. Tal vez hagamos después, porque son 3 horas. Así que por ahí ponemos de 9 a 12 porque hay que organizar las aulas, todo. ¿Ustedes ya tuvieron parcial? No, Hoy, profe, todavía no. hoy el ingeniero se venía a dar una Todavía clase de no. consulta. Yo le puedo dar clase de consulta hoy a la noche, si quieren. Ah, no, hoy a la noche tienen el. Bueno, no sé cuándo. ¿A qué hora, profe, da el ingeniero Semeniú la clase de consulta? Generalmente da a las 2:30. La verdad que no sé si hoy va a dar. 14:30, sí. Ah, ¿en qué aula era? Él publica, no sé, porque tiene que ir cambiando también. Ah, ok. Bueno, chicos, vamos a terminar acá, R2. R2. Esta ecuación ustedes la recontra saben, ¿sí? Esta ecuación la re saben. ¿Sí? Porque esta era la ecuación de la recta que la vieron en la secundaria, en ingreso, ¿sí? Esta es la ecuación general. Acuérdense, únicamente hay ecuación general de la recta, ¿sí?, en R2. En R2. En R3 no existe la ecuación general de la recta. Solo en R2. ¿Está? En R3, ¿por qué? Porque en R3 la ecuación general, ¿de qué es? ¿Qué es? ¿Una recta o un plano la ecuación general en R3? Un plano. Es un plano, ¿sí? La ecuación general en R2 es una recta y la ecuación general en R3 es un plano. Por lo tanto, en R2 tengo la ecuación general de la recta, tengo la forma explícita, esto ustedes sabían, ustedes decían, igual a 4x más 2, ustedes decían, esta recta tiene pendiente 4, tiene ordenada al origen 2, y si quiero un punto de la recta, le doy un valor a x y obtengo distintos puntos. ¿Se acuerdan? Hacían la tablita así en la secundaria, hacían x y ponían 10 valores acá, ¿sí? Y ahí hacían la ecuación. ¿Cuántos puntos alcanza para graficar una recta? 2. 10 valores, no, 2 únicamente. Con 2 valores, con 2 puntos, ustedes trazan la ecuación de una recta. ¿Sí? Que no hace falta. Bueno, ustedes hacían esto en la secundaria, ¿no es cierto? Y después trabajaron también en el ingreso con punto pendiente, con la ecuación, hicieron esto, x menos x sub 0 es igual a y sub 0 es igual a m de x menos x sub 0. ¿Sí? Entonces, si tenía la ecuación de una recta que pasaba por 2 puntos o qué sé yo,
armaban la ecuación o esta, o si era de 2 puntos, hacían I menos I sub 1 es igual a I sub 2 menos I sub 1 de X sub 2 menos X sub 1, ¿sí? Y acá hacían X menos X sub 1, ¿sí? Todas las ecuaciones distintas de la ecuación de término. Bien. Estas ecuaciones se supone que ustedes tienen que saber porque aparte, además, vieron en cálculo y están repasando todo el mundo. Pero ¿cómo se arma la ecuación vectorial de la recta, de la ecuación vectorial en R2? De la misma manera que en R3, con las coordenadas de un punto que pertenece a la recta y las coordenadas de un vector que da la dirección. Estas son las ecuaciones paramétricas, que es exactamente lo mismo, se igualan los componentes que están en el mismo lugar, y las componentes homólogas lo que se hace es, se despeja lambda de cada una de las ecuaciones, ¿sí? Y esto me queda x menos x sub p sobre a, y menos y sub p sobre b, esto se sustituye acá y llegamos a la brillante ecuación de las ecuaciones simétricas, donde también es exactamente lo mismo. Lo que está en el subtraendo corresponde a las coordenadas de un punto de paso, lo que está en el denominador corresponde a un vector director, y x e y son las coordenadas del punto en L. ¿Ven? No hay nada raro. Entonces, si ustedes tuvieran, esta ecuación, si ustedes tuvieran que decirme, esta es la ecuación explícita de la recta, ¿no? ¿Cuál es la pendiente de esta ecuación? 2. ¿Cuál es la ordenada al origen? 0. 0. Pero es una recta entonces que ustedes ya saben qué pasa por el origen de coordenadas. Si ustedes tuvieran que escribir esta ecuación en forma vectorial, ustedes dicen, ¿cómo puedo escribir esta ecuación en forma vectorial? Entonces, ustedes dicen, así, ¿no? Para x igual a 1, más o menos una cosa así es esta recta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esto es y esto es x. Bien, ¿cómo escribo la ecuación vectorial de esta recta? Habría que ubicar otro punto que no sea el origen y ahí trazar un vector estándar. ¿Y por qué no el origen, Porque un punto de paso de la recta tiene, ya saben que es el origen. ¿Qué le está faltando? Un vector director. Exactamente, le está faltando un vector director. ¿Y cuál puede ser el vector director? Y podemos obtener El otro versor de punto esa mientras. recta. No, el versor no, porque el versor es 1, 0, 0, 1. Y el vector director es un vector que anda por acá. Vector 2, 1. El vector 2, 1, 2, 1 sería este vector acá. Perdón, 1, 2. Ah, el vector es decir, para x igual a 1 y es igual a 2. Para x igual a 2, por ejemplo, y es igual a 4, sería otro vectorcito. Para x igual a 3 y es igual a 6, y así sucesivamente. ¿Quién es x, Un parámetro, ¿no es cierto?, que varía. O sea, x asume infinitos valores. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tuviera que escribir el conjunto solución de esta recta, ¿cómo lo escribirían, ¿Cuánto vale x? X, 2X. Exactamente. X, X, 2x. 2X. Exactamente. X, 2x, ¿sí? Esto no va. X, 2x, ¿sí? Es el conjunto de solución. O sea que x es un parámetro que varía. Es mi parámetro. ¿Sí? Por lo tanto, mi vector director, ¿cuál podría ser? ¿Cuáles serían mis vectores directores? Cualquiera que cumpla el conjunto de solución. Cualquier punto. Exactamente. Exactamente. 1, 2. ¿Qué otro vector? 2, 2, 4. 4. ¿Eh? Un medio 1. Un medio 1. Exactamente. Todos estos son vectores directores. Entonces, ¿cómo escribo la ecuación vectorial de esta recta? Digo, ¿y a qué es igual? Un punto de paso, el origen de coordenadas. ¿Sí? ¿Para qué me voy a complicar la vida? Y después,
Tres 2x. factorías. El punto de paso, a ver, vamos a poner así. XY, la ecuación vectorial. ¿A qué sería? El punto de paso, me elijo el más fácil, 0, 0. ¿Qué me está faltando? El vector director. ¿Cuál vector director? 1, por ejemplo. Pero yo Más quiero lambda. todos los vectores. Siendo mi Exactamente. parámetro X. Ajá, y ahí ya está. ¿Sí? Otro, si se le complica, le está costando esto, dice, me voy a determinar 2 puntos de esta recta, determina 2 puntos y que saco un vector. ¿Sí? Entonces, punto, vector director, ecuación de la recta. ¿Está? Entonces, la ecuación vectorial de la recta la pueden hacer así, pero me borraron todas las entradas. Bueno, fíjense. Acá yo voy obteniendo para x igual 0, ¿sí? Igual a 1, esto es lo que ustedes hacían en la secundaria, ¿no es cierto? Y en lo que encontraban eran distintos puntos. Entonces, si ustedes quieren, ustedes saben que la ecuación de la recta se forma con un punto y un vector director, pueden utilizar cualquier punto de la recta y el vector lo arman entre los 2 puntos, si quisieran. ¿Sí? Entonces, las coordenadas del punto, ¿sí? Exactamente son x y 2x, ¿estamos de acuerdo? Pero las coordenadas del vector director, este es el conjunto de solución, las coordenadas del vector director, ¿sí? Van a ser, bueno, acá puse AB, bueno, acá puse AB porque todavía está, es decir, coordenadas de un punto más un vector, ¿no? Pero el vector, ¿sí? Sabiendo que X es un parámetro que varía, lo puedo escribir así. ¿Estamos de acuerdo? Saco factor común lambda, entonces mi ecuación vectorial de la recta termina siendo esa. ¿Cuál es la coordenada del punto de paso? Y bueno, se ve que elegí el 0, 0. Pero podía haber elegido 1, 2, podía haber elegido 2, 8. ¿Sí? Sí, 2.8 no está mal, profe. Porque X vale ¿Cómo? 1 y en el punto 2.8 no estaría mal. Pues X vale 2 y Y se fue para Ah, 8. tenés razón, acá tenés razón, 2, 4, 2, 4. ¿No? Esto. Sí. Sí, ese. Acá me... Sí, gracias. Mira, no me dio cuenta. ¿Sí? Y escribí la ecuación vectorial de la red. O sea, el concepto siempre es el mismo. Punto y vector. ¿Cómo determino el vector? ¿Sí? Y bueno, si no me doy cuenta, si acá me cuesta, entonces lo que hago, pienso en 2 puntos. Y entre 2 puntos saco el vector. Y si acá puedo asociar que esto es un parámetro que varía y al parámetro en algo lo estamos llamando lambda, puedo asociar que lambda, 2 lambdas, si saco factor común, me sale acá el vector director de la red. ¿Sí? Si x es igual a lambda, entonces sale fácilmente, miren acá. Si yo escribo así, con las dudas, mejor así, pues, ¿no? Yo digo, si x, acá arriba, si x es igual a un parámetro que varía, y a que es igual a 2 lambda. ¿Sí? Estas son las ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Si tuviera que escribir la ecuación simétrica de la recta, ¿qué me queda? Lambda es igual a x, lambda X es igual igual a a y Y sobre sobre 2. Claro, lambda es igual a y sobre 2, por lo tanto, la ecuación simétrica, ¿cómo me quedaría? X es igual a y sobre 2. Y si de acá para acá, fíjense, vengo otra vez a esta. Siempre damos vueltas sobre lo mismo, ¿no? Y esto yo lo paso acá multiplicando, vuelvo otra vez a la ecuación explícita del recta. ¿Quedó? Bueno, acá les dice, ¿sí? Si x es igual a lambda y es igual a 1. Y eh, otra ecuación, ¿sí? Las coordenadas de un punto. ¿Cuáles son las coordenadas de un punto? X y 2x más 5. ¿Sí? Si x es igual a lambda, ¿cuál sería mi parámetro, mi vector director acá? 1, 2. Claro. Ujú. ¿Cómo escribo en forma vectorial? Siempre la coordenada de un punto más mi vector escalado. ¿Sí? Y si x es igual a lambda, reescribiendo nos queda lambda igual a 5. Entonces, x es igual a lambda. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Por qué Sí. X igual a lambda?
¿Por qué es un parámetro? Porque X varía. Porque los parámetros son números que pertenecen a los reales, ¿sí? Antes vos decías X variable, si vos estás en cálculo decís es una variable dependiente de Y es independiente, Y está en función de X, ¿sí? Nosotros en álgebra hablamos de parámetros. Parámetros son números que varían. Entonces, si X varía, si X varía es un parámetro que varía, lo puedo llamar lambda. Para ubicarlo, que es mi vector director, nada más. Solo eso. ¿Sí? Ah, bueno. Nada más que eso. Y bueno, y ahí estaría la ecuación de la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica y las ecuaciones simétricas. ¿Sí? La manera a veces es más fácil, si ustedes tienen y igual a 2x más 5, como acá, ¿no? Como acá arriba. ¿Sí? Es hacer esto. ¿Quién varía? X. Entonces, X es igual a X. ¿Y a qué es igual? A 2x más 5. ¿Sí? Entonces, para escribir las ecuaciones paramétricas, ¿sí? Como parámetro digo, si X es igual a lambda, ¿sí? Entonces, esta ecuación me queda, perdón, si X es igual a lambda, ¿no? Me queda X es igual a lambda y es igual a 2 lambda más 5. ¿Quién es el vector director en esta recta? Está multiplicando el escalar, 1, 2. ¿Quién es un punto de paso? Este es el vector director, ¿eh? Y un punto de paso, por ejemplo, puede ser 0, 5. Listo, ya está. Esa es la manera más fácil, ¿sí? Que ustedes tienen para encontrar. Bueno, y ahí terminaríamos con ecuaciones simétricas y listo, sería el fin de la clase.